Hoy quiero pues hacer pasar la vida de mi hija Suri. Vamos a ministrar la palabra hoy. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos dirige. Es nuestra segunda vez. En Nueva York ministramos la palabra juntas, ¿verdad? Estábamos en Nueva York en un evento de jóvenes y nos dieron la oportunidad de ministrar la palabra juntas, y hoy pues será una segunda vez para que el Señor pueda hoy hablar y marcar las generaciones. Nuestro tema de hoy es marcando tus generaciones, marcando tus generaciones. Gracias por haber obedecido. No importa si usted está sola hoy como mujer, no trajo a sus hijos, pero la bendición usted se la llevará para poder aplicar sobre la vida de ellos. Yo voy a iniciar hoy, acércate, no importa, aquí compartimos el mismo púlpito, amén. Yo voy a iniciar hoy hablando sobre Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19. Yo quiero que usted abra las escrituras y vamos a leer Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, gracias. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Mire lo que dice la palabra, no lo pusieron todavía, pero mire lo que dice Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Quiénes somos los llamados para hacer que el trono de Jehová permanezca de generación en generación? Somos nosotros los padres. Son los hijos que van a marcar su siguiente generación. Y dice que vivimos en una generación donde el pecado y las influencias abundan demasiado en nuestros días. Hoy en día las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. En medio de tanta gente y de tanta juventud, el Señor justamente te escogió a ti en medio de esta generación perversa y mala. El Señor puso sus ojos en ti. Es muy importante saber con qué propósito Él te ha separado de todas estas situaciones perversas que hay ahora en el mundo. Dice que Dios escogió a un apóstol Pablo para marcar a un joven que era Timoteo. Y lo vemos en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 14. Usted puede ver cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le encarga, que dice que esto manda y enseña, dice a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Vemos un apóstol Pablo, un hombre adulto, poniendo los ojos en la vida de un joven, porque muchas veces el problema de nosotros los adultos es que menospreciamos la juventud, es que creemos que en la juventud todavía no hay nada que nosotros podamos hacer, que no nos podemos depositar en la vida de ellos. Y el apóstol Pablo vio a un joven que era Timoteo, y él dio todo lo que él tenía para formar la vida de Timoteo. Sin embargo, hay algo que se puede notar en esto, que el apóstol Pablo no tomó a un Timoteo sin saber nada. Dice que Timoteo ya había sido influenciado por la vida de su madre y la vida de su abuela. Dice que su abuela Loida y su madre Eunice habían impactado en la vida de este joven Timoteo. Qué cosa más hermosa poder ver en la escritura, que no fue un hombre, con el respeto de los hombres, pero mire, cuando el hombre está dormido se debe de levantar una mujer para hacer la obra sobre la vida de sus hijos. El problema es que las mujeres que no tienen un esposo creen que les hace falta esa parte para poder formar la vida de
los hijos. Yo sé que el sacerdocio es importante, pero sabes, cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que el Señor le dejó la tarea a la vida de la mujer para poder marcar la vida de los hijos. Dice la palabra que el hijo consentido será vergüenza para la vida de su madre. Dice que de tal hijo, de tal madre será tal hijo. Y cuando la mujer se da cuenta de eso, entonces sí se va a preparar para poder marcar la vida de sus hijos. El apóstol Pablo marcó a un Timoteo, creyó en él cuando era joven y se depositó sobre su vida. ¿Cómo podemos nosotros marcar una juventud? ¿Cómo podemos marcar una generación? Dice que la vida de Noé fue alcanzado de parte de Dios, y en medio de toda la perversión que había, en medio de todo Sodoma, en medio de todo lo que se había de pecado, dice que Dios miró a un Noé. Y yo creo hoy firmemente que Dios está viendo a una mujer en este lugar para escogerla, para que marque su generación y su casa no se pueda perder, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice en Génesis capítulo 7 versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Suri, estamos viviendo una generación difícil, un tiempo donde lo único que se ofrece a la vida de los jóvenes, a la vida de la gente adulta, solo es perversión. Es algo que usted ya no sabe ni para dónde agarrar, ya no sabe ni qué ver en una televisión, ya no sabe ni qué lugar poder visitar con la vida de sus hijos, porque estamos viviendo tiempos tan terribles, tiempos donde están escogiendo a nuestras generaciones para poder marcarlas y que cambien de identidad. Es algo catastrófico lo que estamos viviendo, y no solo es en la nación de Honduras, es a nivel mundial. Pero ¿cómo podemos levantarnos para marcar una generación? ¿Será de verdad que usted y yo podemos impactar una generación? ¿Cómo podemos marcar una generación? ¿Cómo podemos hacer que los hijos puedan amar al Señor? ¿Cómo podemos hacer que los hijos sean seguidores de Dios? ¿Cómo podemos lograr? Y no me estoy jactando, pero yo le estoy hablando como con un testimonio. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra generación ame al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo podemos hacer que esta generación no ame las cosas del mundo, sino ame las cosas de Dios? Y yo creo que mi hija podrá hablar un momento cómo una generación puede ser marcada e impactada. Se cayó la muchacha embarazada. Vamos. Amén. Acerca de lo que nuestra madre decía de marcar esa generación, lo vimos en Timoteo como nos explicaba nuestra madre. Y en Proverbios 17:6 dice: corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Timoteo era una corona en la vida de su abuela. Y la gloria de los hijos son sus padres. Entonces es importante saber cómo una generación tiene que ser marcada. Una generación va a ser marcada con el testimonio vivo de los padres, siendo el ejemplo y carta leída usted como padre delante de sus hijos. Porque en la vida de mi madre, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de mi madre porque estoy junto con ella predicando, aunque mi padre y mi madre han sido también los que me han instruido, pero en este caso la cercanía ha sido más con mi mamá, la que me ha instruido. Y por eso hay un versículo que dice en la Biblia, Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Es importante porque los padres muchas veces dan instrucciones hacia los hijos, pero la madre va a ser la encargada de dar la dirección que el hijo debe tomar. ¿Y cómo vamos a hacer que nuestros hijos o que nosotros como generación seamos marcadas por unos padres que verdaderamente estén consagrados al Señor, que estén
en las buenas y en las malas, como testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Mi madre ha sido una mujer que ha batallado mucho en su vida con problemas tanto económicos, tanto como enfermedades. No fue una hija que en sus inicios sus padres fueron las que los instruyeron en las cosas de Dios. Al contrario, ninguno de sus padres fueron marcados por el Señor en ese tiempo, cuando ella, a partir de los 5 años, si usted ya lo sabe, decidió correr hacia la iglesia, decidió seguir los pasos del Señor, y hasta el día de hoy se ha mantenido fiel al Padre. Pero ¿sabe cómo yo creí en el Señor y cómo yo aprendí a acercarme al Señor? Viéndola, que en medio de la dificultad se mantenía de pie, viendo que en medio de la tribulación, en medio de los procesos y el desierto, era una madre que estaba en todo momento instruyéndonos bajo la corrección, bajo la dirección del Señor. Y así podríamos contarles mucho testimonio de lo que hemos tenido. En mi caso, pues mi madre ha sido la que me ha corregido, la que me ha instruido. Yo siempre le he dicho a ella: usted, aparte de ser pastora, aparte de ser profeta, aparte de ser miembro de una iglesia o todos los nombres que pueda tener, de ir en nación en nación, jamás se ha olvidado de sus hijos. Jamás se ha olvidado de estar pendiente, y al día de hoy, yo con 29 años de edad, casada, todavía sigue dándome el ejemplo y sigue corrigiéndome en lo que debe de corregirme. Porque una madre hace eso, direcciona, así como lo hicieron su abuela Loida y lo que es su madre a Timoteo. Así lo direccionaron en ese camino, siendo ejemplo, manteniéndose fiel al Señor. Así es, muchas veces como madres, sé que yo siempre digo, hay etapas de nuestra vida, como decía mi hija, que no triunfamos en ellos. Yo le podría decir, ¿verdad?, como mujer hoy, y poder preguntarle, hubieron etapas en su vida donde usted no pudo lograr triunfar, pero qué bonito es poder aprender a diferenciar. Yo siempre enseño algo: usted ha sido esposa, usted es mujer y usted es madre. Y qué importante es que el hecho de que como mujer pueda estar hoy pasando una situación difícil, o pueda estar ahora en un fracaso, pueda estar ahora en una situación difícil, no olvidar la parte como madre. Nunca podemos mezclar estas facetas que Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener, sino siempre poder dividirlas y poder ser exitoso en cualquier de estas 3 etapas. Si como mujer no lograste ser feliz al lado de un hombre, no lograste desarrollarte como una mujer, como esposa no lograste alcanzar lo que tenías que alcanzar, pero hay algo que sí te van a pedir factura por ello. No te van a pedir factura como fuiste como esposa, no dice la palabra cómo fuiste como mujer, no lo dice la palabra, pero sí dice que te va a pasar factura como fuiste como madre, porque dice que darás cuenta de la herencia que Jehová te entregó. ¿Y cuál es la herencia que Jehová nos dio? No es el esposo, no es lo económico. La herencia que Jehová nos dio son los hijos, amén. Y eso es lo que usted y yo vamos a darle cuenta al Señor, nuestros hijos. Por eso debemos de saber que hay una tarea que debemos de desarrollar. Y sabes, esto es doble vía, porque muchas veces hay madres que han sido ejemplos, Suri, para la vida de sus hijos. Hay madres que han sabido darles todos los diseños que el Padre les ha entregado, los han instruido en la palabra, han sido madres de ejemplo y de testimonio. Pero hay hijos que verdaderamente no han querido caminar y tomar lo que su madre o su padre les ha entregado. ¿Y qué cuenta darán los hijos ante este escenario donde no han podido ser los hijos que deberían de ser? ¿Sabes si es tan terrible? Porque cada generación dará cuenta. Mi madre
tenía que dar cuenta por mí. Yo voy a dar cuenta por mis hijos y ellos van a dar cuenta por los suyos. Pero mira qué tremendo es esto, porque para que la bendición de Jehová alcance a estas generaciones, esta generación debe de comportarse tal y como debe ser en las escrituras. Porque muchas veces los hijos deshonran la vida de su madre, de su padre, mas no saben lo que están acumulando para sus vidas. Yo no sé, pero yo creo firmemente que aún teniendo padres que no nos guiaron por el camino, nosotros podemos ser hijos marcando una diferencia. Yo no tuve a un padre, yo no tuve a una madre que pudieran enseñarme los caminos de Dios. Los tuve conmigo mientras vivían, sí, pero nunca se tomaron un tiempo, ni un minuto de sus vidas para enseñarme a decir, aunque sea: gracias, Señor, por lo que tú me has entregado. Pero en mi corazón estuvo la decisión a temprana edad de buscar a Dios. Y le diré por qué. Porque no quería tener lo que había en casa, sino recibir la bendición de Jehová. Y la bendición de Dios no se logra haciendo el mal. La bendición de Dios se logra honrando a Dios primeramente y luego honrando a padre y a madre, sea como sea. Para que te vaya bien en la vida como hijo, necesitas honrar a padre y a madre. Necesitas honrar a padre y a madre. Necesitas comportarte bien en esta tierra para poder obtener la bendición. Un día el Señor me dijo: ¿quieres tener hijos que te honren? Tienes que honrar aunque no te guste. Porque tener hijos, me dijo el Señor, es una bendición, pero tener buenos hijos es una honra. Amén. Una honra. El tener buenos hijos es una honra. Y yo quisiera, Suri, hoy, ¿en qué momento de tu vida decides poder aceptar todas las enseñanzas, las instrucciones? Porque desde muy niña, sabe, yo las encerraba en una habitación, ellas dos con mi persona, las ministraba, oraba, declaraba sobre sus esposos, oraba sobre sus hijos que no tenían, ellas eran unas bebés, pero yo oraba por todas mis generaciones, las encaminé a la iglesia, nunca las obligué, pero siempre las tenía que tener en la iglesia. Porque a veces, padres, dejamos los hijos en casa que hagan lo que quieran. Yo nunca las obligué, pero siempre tenían que estar. Y usted me dirá: ¿cómo es eso? Tenían que ir a lo que no podía obligarlas. Era si querían cantar, si querían alabar, si querían ponerse de pie, era problema de ellas, pero en el lugar donde yo estaba, ellas tenían que estar. Amén. Y esa es una labor de los padres. Hoy los padres dejan a los hijos que hagan lo que quieran, que se queden en la casa porque ahí se sienten mejor. Padres, Dios te pedirá cuenta por el tiempo que estás instruyendo la vida de tus hijos. Suri. Como hijos no podemos pretender un camino de bendición cuando nuestra vida está siendo manipulada por la rebeldía, por la falta de sujeción y por la falta del amor hacia nuestros padres. Porque parte de querer cambiar, parte de transformarte, parte de ser mejor hijo, es el amor que le tengas hacia tus padres. Sabe que primeramente no va a ser el amor al Señor. Se lo digo por experiencia. Porque a un Dios, ¿verdad?, que no he conocido, no le puedo amar. Pero a raíz de que mis padres, a raíz de que mi madre fue instruyéndome, claro estuvo de que en la juventud se me presentaron muchas cosas en las cuales yo dije: vamos a ver en qué cosas podemos andar o qué cosas podemos probar y poder hacer. Y muchas veces las hacemos a escondidas, ¿verdad? La mayoría de cosas las hacemos a escondidas en la juventud, ¿verdad? Porque tenemos el temor a que nuestros padres nos reprendan o a que nuestros padres nos castiguen. Pero sabe que fue tan impresionante que el día que yo decidí verdaderamente poder entregarme al Señor, fue con una promesa de saber
de que ver lo que Dios había hecho en mi madre, ver cómo Dios estaba obrando y ver que ella, a pesar de todo el tiempo que estuvo en cantinas dentro de casa que estaban alrededor, donde habían prostíbulos, donde habían toda clase de cosas, no se contaminó, sino que decidió marcar su vida para bien. Eso fue un impulso para mí de poder decir, quiero también marcar mi vida, porque ya ella había hecho la instrucción y la dirección de haberme formado y llevarme a la iglesia. Yo recuerdo que ella me decía, ¿te vas a meter a algún ministerio? No, a mí no me gusta nada. Esas niñas que danzan parecen loquitas, decía yo. En ese entonces parecen loquitas, danzando y brincando a ver qué están haciendo, puro show lo que hace. ¿Y te gustaría cantar? Me decía, jamás me obligó a meterme a ningún ministerio. Esos que cantan, si esos ministros de alabanza solo quieren andar con muchachitas y todo lo demás y no quieren hacer nada más. Era de las que criticaba en ese momento porque estábamos dentro de un colegio que era parte de la iglesia, donde estaban todos, prácticamente todos los hijos de los pastores, donde estaban todos los miembros de alabanza y de danza dentro del colegio. Y vi muchos malos ejemplos, muchos testimonios falsos, ¿verdad? En el cual yo dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser como ellos? Porque si algo desde pequeña me instruyeron era que el día que yo quería acercarme al Señor no era por acercarme por una dirección que me habían hecho ellos o por un mandato que me habían establecido, sino porque era para agradar al Señor y tener la santidad en mi vida y para poder lograr tener una conexión con el Señor. En este tiempo, pues mi vida dio muchas vueltas, muchas veces. A mi mamá le mandaron a llamar la atención, ¿verdad? Dentro del colegio, porque le decían muchas cosas, ¿verdad? Pero hubo algo donde impactó mi vida y fue donde yo decidí verdaderamente no ser vergüenza de mis padres. Que si ellos me habían dado un buen ejemplo, yo no podía ser vergüenza de ellos. Y tampoco podía ser yo vergüenza de mí misma. Y como lo dice en la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Yo quería la promesa que el Señor estaba en la vida de mi madre, pero quería también la promesa que Dios tenía para mi vida. ¿Sabe que un día salí en una presentación porque me gustaba la música mundana? De hecho, en la casa una vez decidí poner, porque he respetado, y como hijos debemos de respetar la casa de nuestros padres, y también debemos de respetar las reglas que tengan nuestros padres. Y si no le guste, pues entonces trabaje, cómprese una casa y váyase a vivir a ella, porque mientras estemos en las reglas, en la casa de nuestros padres y estemos siendo mantenidos por ellos, usted no tiene ningún derecho de ir a contaminar la casa que ha sido consagrada para el Señor. A pesar de que en ese tiempo me encantaba la música mundana y me gustaba bailar, porque me encantaba bailar, había aparecido en muchos festivales de canto para el Día de la Madre, pero cantando la canción la de Rocío Dúrcal. No, muchas veces de ellas no eran cristianas, pero no eran alusivas a algo malo, sino que al Día de la Madre. Pero esa vez decidí salir en una presentación. Yo no tenía minifaldas porque dentro de casa me compraban la ropa y era la ropa, ¿verdad?, adecuada. Pero yo vine y le dije a una compañera, yo quiero salir en esa presentación. En aquel tiempo eran canciones de Moviendo la Pera. Usted se recuerda, ¿verdad?, las canciones. Y yo dije, yo voy a salir. Me importa que mi mamá me vea. Dije yo, ya a mí me gusta y me gusta bailar y me gusta esto. Pues le dije a una compañera que me diera una falda, me dio una minifalda. Y estaba la presentación cuando yo empecé a bailar y moviendo la pera y bailando. Cuando se levantó una mujer, ¿verdad? Y dijo, ay, miren a la hija de la hermana Claudia, cómo baila. Cuando yo bajé, yo bien pollona, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me va a decir mi mamá si ya lo hice? Solo me dijo estas palabras con lágrimas en sus ojos. Me dijo,
me avergonzaste delante de todos. Entonces yo dije, fue algo que en mi espíritu, todo lo que había sido instruido en mi vida fue algo que se removió por dentro. Y yo dije, wow, ¿cómo le pude haber sacado lágrimas a la mujer que ha dado todo por mí? ¿Cómo pude haberle sacado lágrimas por un momento de placer, por un momento que yo quiero hacer mi vida, por un momento que quiero venir y mover el bote, como dice en el mundo? Y avergoncé a la persona que más amo. Y si la amo, no puedo seguir siendo vergüenza, porque si la amo con todo mi corazón, tengo que aceptar y tengo que meterme en el mismo barril en donde están metidos, que eran las cosas del Señor. Y desde ahí solo le dije, lo siento, madre, perdón. Y desde ahí dije, jamás, mientras esté en la casa de mis padres, voy a hacer que mis padres lloren, ni voy a hacer vergüenza. Porque si estoy bajo las reglas de ellos, aunque no me gusten, aunque no me parezcan, entonces tengo que obedecer, porque estoy bajo la protección divina del Señor. Y desde ahí decidí que algo tenía que pasar en mi vida, aunque no fue el tiempo donde empecé ningún ministerio. No fue el tiempo en donde dije, ay, voy a darle gusto a mis papás de meterme, porque ellos no me exigían en ningún momento venir y meterme en un ministerio. Lo único que exigían de mí es ser una hija que honrara a su madre y a su padre. Y con eso yo empecé a decir, voy a ser una hija que dentro de casa y fuera de casa honre la vida de mi madre y de mi padre, porque me va a ir bien y voy a ser de larga vida. Allí fue algo impactante donde yo dije, no puede ser, no puedo seguir así. Tenía alrededor de 16 años. Y después empezó otro proceso que más adelante se lo va a comentar mi mamá, pero siempre fue una mujer en el cual me llamaba. No era que llegaba de un solo y escuchaba rumores de mí, o escuchaba que las profesoras le decían, mire que esto y esto Suri está haciendo. Jamás iba con el garrote en la mano al principio y solo llegaba y a darme, jamás. Venía y teníamos un cuarto en la parte de atrás, el bendito cuarto, que era un pavor. Me temblaban las piernitas cuando nos íbamos a meter a ese cuarto, porque sabía que era para hablar conmigo. Pero venía y me tomaba y me decía, hija, porque no se enfurecía, no se acolerizaba, no venía y tomaba las primeras palabras como muchos padres hacen y quieren estorbar la vida de sus hijos con las malas actitudes. Y con esas malas actitudes lo único que hace es pronunciar la rebeldía de tus hijos. Venía ella y me decía, hija, fíjate que quiero hablar contigo, vamos a ir al cuarto de atrás. Ay, decía yo, ¿y ahora qué le dijeron? ¿Y ahora qué hizo? Ahí vamos al cuartito, ¿verdad? A hablar, a preguntarme, hija, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Te enamoraste? ¿Pusiste tu mirada en otras cosas? Pero jamás tuve una reprensión de mi madre en forma inadecuada, en el cual pudiera herirme y yo pudiera herirla a ella con palabras que no tenían que salir de mi boca. Y así fue como fui aprendiendo a ser una hija que honra a padre y a su madre, y a saber que si estoy dentro de la casa de ellos, aunque no me gustara, tenía que obedecer. Mi mamá decía, el día que ustedes me pongan acá una música mundana en mi equipo, este equipo se va a quemar. Y yo de valiente, creyendo que el Señor no la escuchaba, vengo y pongo música mundana, ¡pum! Le hizo aquel equipo y yo, Jesús de Nazaret. Ay, Dios mío, ahora cuando llega mi mamá, ¿y el equipo por qué se arruinó? Y yo, no sé. Y ella ya sabía que era porque yo había hecho algo que estaba en contra de lo que Dios había establecido, en contra de las reglas que ellos habían establecido en casa. Como decía mi hija, esto es de doble vía. Yo quiero marcar una generación de bendición, pero tampoco podemos ser tolerantes. Sabes, es triste cuando yo veo hijos que se visten peor, no voy a decir cómo, y a veces dicen, no sé por qué se viste así, la ropa la compran ustedes.
La ropa la compra la mamá, y la mamá mayormente es la que le compra la ropa a las hijas mujeres. Esto es de doble vía. Para poder instruir a nuestros hijos no podemos estarle dando caprichos. Imagínense, ella dice que quería ponerse una minifalda porque su ropa era formal, normal, como debe de vestirse toda una señorita. Porque qué triste que cuando ya se casan, ya el marido ya no tiene nada que ver, porque ya todo el mundo le vio, ya enseñó por todos lados. Entonces no es que las mantenía como monjas, pero sí les enseñé a vestirse con cordura, para que cuando su esposo pudiera levantar, supiera que había ahí, no algo que ya había sido mostrado. Y cuando hablamos de esto, ¿sabe? Siempre debemos de entender que nuestros hijos necesitan instrucción, dirección, no maltratos, no golpes, no palabras groseras, pero sí ocupan la instrucción de una madre, la dirección de una madre y la instrucción de un padre. Mire la dirección, escuche, cuando ella mencionaba eso, pegaba mucho en mí, porque yo decía, el padre instruye, o sea, el padre está diciendo, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, pero dice que la madre direcciona, o sea, el camino que tus hijos están caminando, se los estás direccionando tú. Y si tú me dices es que es rebelde y está haciendo lo que quiera, lo estás permitiendo tú. Tú le estás permitiendo, porque mientras vive en casa, tu hijo debe de respetar las reglas que hay en casa. ¿Sabe? Cuando con los celulares yo venía y me acostaba en el piso y ponía mi oído en las hendiduras para ver si ya me habían apagado los celulares. Una vez creo que eran como las 11 o 10:30 de la noche y la oigo. Yo por eso una madre que le permite a una hija estar hablando 2, 3 de la mañana, ¿sabe lo que está haciendo? Entregándosela al diablo, porque la oscuridad le pertenece a Satanás y la luz le pertenece a Dios. Lo que se tiene que hacer es hasta las 10 de la noche y basta y sobra. Y ¿sabe? La escuché, ¡pum, pum! Le toqué la puerta. Sí, mami, estoy oyendo tú, son las 10 de la noche, ¿con quién estás hablando? Está veladita y dice, es que una amiga me está contando del novio. Era Verónica. Apágame ese celular. Usted dirá, yo no necesité maltratar, nunca lo he hecho, pero sí di dirección. Usted, mamá, que está aquí hoy en esta tarde, usted es la que va a dar la dirección. ¿Dónde quiere que su hija vaya? ¿Dónde quiere que su hija llegue? ¿Qué quiere que su hija alcance? La dirección se la va a dar usted. ¿Sabe? Pero esto lo tenemos que hacer primeramente como mamás, amando al Señor. Usted ve, Lidia, dice que Lidia abría su corazón y le hablaba al Señor para que el Señor tocara su corazón, y se preocupó para que el Señor llevara salvación a toda su casa. A toda su casa. ¿Sabes, hijos que están en este lugar? Yo sé que si vinieron, lo hicieron porque también nació en el corazón de ustedes. Pero ¿sabes? Tan importante que hoy ustedes se vayan de este lugar sabiendo que honrando a padre y a madre van a recibir bendición. ¿Sabes? Yo no tuve un padre que pudiera honrarme. Yo no tuve un padre que pudiera amarme. Yo no tuve un padre que se pudiera sentir digno de mí cuando yo era una hija digna, llena de rectitud y con un camino de obediencia, de santidad. Sin embargo, no tuve eso de él, pero ¿sabe qué? Si tuve poderlo honrar hasta el día de su muerte para yo poder recibir la bendición. Nunca supe lo que fue una admiración de él, pero sí decidí honrarlo. Lo único que yo miré en casa siempre fueron maltratos, fueron golpes, fueron palabras, fueron situaciones difíciles que tal vez no tiene
sentido que hoy te las mencione, pero ¿sabe qué? Aprendí a honrarlos porque quería tener buenas hijas. Un día le dije al Señor: Señor, ¿cómo yo puedo hacer para dar lo que yo nunca recibí? Dime cómo yo puedo darle amor a mis hijas cuando nunca me dieron amor, si lo único que tenía era rigor, era castigo, era golpe, siendo lo que soy. Y hoy tus hijos son lo que son y lo dejan hacer. Sin embargo, yo decía: ¿cómo yo puedo? Y un día escuché la voz del Señor que me dijo: honra a tus padres y recibe el amor mío para que se los pueda dar a ellos. Yo pude dar palo, yo pude dar violencia, porque de ahí vengo, de una familia de violencia terrible. Yo pude haber hecho de ellas estragos y marcar sus vidas, pero sabes, yo le dije al Señor: dame amor para darles amor, dame amor para poderlas cuidar, dame amor, Señor, para poderlas direccionar y poder hacer de ellas mujeres no de vergüenza para mi vida ni para esta nación, sino mujeres de ejemplo para que marquen sus generaciones. Amén. Sabes, muchas veces las situaciones de las mujeres, los hijos tienen que pagarlos. Estás triste porque el marido no te trata como te debe y se las desquitan con los hijos. Estás con dolor porque fracasaste en el trabajo y te las desquitas con los hijos. Te preocupas más por buscar estar bien como mujer, buscar quien te ame, buscar un hombre quien te honre, pero se te olvida esa parte tan fundamental que es la vida de tus hijos. Poder amarlos, poder cuidarlos, poder direccionarlos y poder enseñarles lo que Dios te ha mandado a que les puedas dar. ¿Sabe? Yo estoy hablando de la parte de la mujer y mi hija le está hablando a los hijos, pero sabes, es tan importante que usted y yo podamos entregarle a nuestros hijos un legado de generación, que podamos nosotros marcarlo con lo que Dios quiere marcarlo. Iglesia, mujer que estás aquí, si tú no los disipulas dentro de tu casa, habrá quien los disipule en un colegio, habrá quien los disipule en la calle, habrá quien los disipule a través de un celular. Siempre serán disipulados allá afuera si tú no te preocupas por disipularlos adentro, por enseñarles la palabra, por instruirlos en ese camino. Sabes, tú no puedes dejar que tu generación se pierda. Si ha estado ya perdida, dile al Señor: quiero restaurar mi generación, quiero restaurar mi generación, quiero marcar diferente mi generación. ¿Y cómo se marca? Siendo ejemplo. No es de palabra, es siendo ejemplo. Pero a veces los hijos han recibido el ejemplo de sus madres, de sus padres, y no quieren tomar ese ejemplo. Siendo ejemplo, viviendo de una manera correcta, alabando y glorificando a Dios, entregándose a Dios, viviendo para adorar a Dios, siendo ejemplo en actitudes. Mujer, tú no puedes desquitarte con tus hijos lo que la vida te ha golpeado. Tú no puedes desquitarte con tus hijos lo malo que te ha ido como mujer y como esposa. Tú tienes que amar a tus hijos, tú tienes que cuidar la vida de tus hijos y tú tienes que corregir la vida de tus hijos. Amén. A veces los hijos hacen cosas porque no hemos sido ejemplo. Imagínense cuando una mujer salta de iglesia en iglesia, ¿qué ejemplo podrá estarle dando a sus hijos? Cuando una mujer hoy quiere y mañana no quiere, ¿qué ejemplo le estará dando a sus hijos? Cuando una mujer se casa hoy, se casa mañana, se casa pasado y pasó como por 10 matrimonios. Yo no estoy diciendo que si te divorciaste no tengas derecho a uno más, pero sepa quién escoger. No puede estar de matrimonio en matrimonio, porque eso daña la vida de sus hijos.
sino poderse cuidar y poder ser ese ejemplo, vivir del ejemplo para ellos, que ellos vean lo que tú estás haciendo. De esa manera se puede marcar una generación. Dale, yo sigo con algo aquí. Amén. Como decía nuestra madre, ¿verdad? No podemos marcar nuestras generaciones con palabras hirientes o con palabras como, por ejemplo, muchas madres utilizan: ay, es que si vos supieras cómo me trataron a mí, da gracias al Señor que yo no te trato como me hicieron a mí. Los hijos no tienen por qué pagar lo que tus padres se hicieron. Al contrario, tú tienes la oportunidad de poder marcar algo diferente en tus hijos, de poder marcar las palabras de bendición. Si a ti te dieron de maldición, entonces tú marcas las palabras de bendición a la vida de tus hijos. Porque estas mismas palabras, dice la palabra, que no nos enlacemos con los dichos de nuestra boca. Estas mismas palabras de maldición que lanzamos a nuestros hijos van atando nuestra generación en generación, haciendo que nuestros hijos: ay, es que mi papá me decía que mejor hubiera tenido un rollo de alambre, así mismo sos vos, mejor no te hubiera tenido. Esas palabras van haciendo que nos vayamos enredando en todas nuestras generaciones, en las maldiciones generacionales, y que aten nuestras vidas. Por eso un padre y una madre debe ser prudente, y como lo dice la palabra, no debemos hacer que nuestros hijos, hay que estorbar la vida de nuestros hijos, pero tampoco debemos de estar allí y haciendo que nuestros hijos se airen, haciendo que nuestros hijos también tomen un diferente camino, sino que haciéndolo de la mejor manera, marcando palabras de bendición a nuestras vidas. Si nosotros recibimos palabras de maldición, hay que marcar en esta generación las palabras de bendición, para que tengamos hijos buenos, hijos exitosos, hijos en los cuales también puedan marcar sus generaciones. ¿Por qué se pierden las generaciones? Número uno, porque estamos evangelizando a los de afuera y nos olvidamos de evangelizar a los que están en casa. La palabra dice en Hechos 1:8, debemos de comenzar por Jerusalén. Número dos, por la falta de autoridad y disciplina en nuestra casa, donde no hay liderazgo, donde no hay alguien que tome la autoridad. Cada quien hace lo que le parece, y generalmente eso significa hacer lo que no le agrada al Señor. Número tres, por nuestro mal testimonio en casa. Nuestros hijos no quieren padres perfectos, lo que sí quieren son padres sinceros, no hipócritas, que viven un cristianismo de apariencia en la iglesia, pero se comportan como un inconverso dentro de su casa. No oí nadie que dijo amén. Número cuatro, porque nos hemos descuidado de discipularlos en nuestros hogares. Muchos de nosotros estamos cometiendo el error de no llevar a Jesús a nuestra casa, de no leer la palabra en familia y de no orar juntos como familia. Hemos olvidado el principio que el Señor le dijo a la iglesia de los tiempos de antes: orarás y leerás la palabra con tus hijos estando en la mesa, al acostarte, al levantarte y estando en el camino. Hemos olvidado por las ocupaciones. Usted dirá: es que la pastora trabaja a tiempo completo. Yo le diré que cuando formé la vida de mis hijas, trabajé como usted no tiene una idea, en una maquila. No miraba el sol del día, entraba y salía de noche, pero en ese poco tiempo que el Padre me permitía, trabajaba con la vida de ellas. Salía agotada de mi trabajo, cansada, sin ganas de querer hablar ni que me voltearan a ver, pero sin embargo me recordaba que ellas tenían que recibir lo que necesitaban para ser marcados como una generación de bendición, y me forzaba, sacaba fuerza de donde no había para poder
enseñarles la palabra, para poder orar con la vida de ellos. Y estos son los resultados. Estos son los resultados de lo que Dios puede hacer en una generación. Y sabe, yo casi ya voy terminando. Es tan importante que nosotros en este tiempo podamos discipular la vida de nuestros hijos, podamos leerle la palabra, podamos estar pendiente de ellos. Mamá, yo me rehúso a creer que en sus propias manos sus hijos se pierden. Yo me rehúso a creer que en sus propias manos el diablo se come la vida de sus hijos. Yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero sí estoy para instruirla. No permita que la vida de su hijo, su hija se pierda. Rescate la generación, rescate la vida de sus hijos. Nunca será demasiado tarde. Hay una oportunidad. Pero sabe, para eso, ¿cuál amistades? Sabe, hoy la mamá, ay, la hija va donde la amiga a dormir. Jamás de los jamases. Sobre mi cadáver, decía yo, mi hija se va a ir a dormir donde una amiga. Aún una vez doña Gladys me dijo, ¿por qué no presta Suri para que vaya a la casa? Si ahí estaré yo con mi hijo, que era su novio. No, si usted quiere que vaya a su casa, vamos los cuatro, y si no, no va nadie. Esos son cuidados que se deben de tener. Cuidar la vida de sus hijos, saber cuáles son las amistades que sus hijos tienen. Mirar en el celular, tómele el celular, cómo su hijo va a tener una contraseña dentro de su casa, inventando Facebook, inventando Instagram y haciendo cosas que usted no se da cuenta. En su propia casa, en su propia cara, el diablo le está comiendo la vida de sus hijos. Y eso no puede ser. Usted tiene que estorbar hasta donde pueda. Y sabe, si ahora ya están viejos y usted dice, ya me cansé, ya crecieron, ya tienen 29, 30 años, déjeme decirle que la vida de la madre nunca se termina. Porque cuando van a parir, ¿a quién llaman? Allá va mamá. Ahí está mamá. Si tienen el hijo, ahí está mamá. La mamá nunca dejará de ser madre. Siempre estará ahí para los hijos. Y si te ocupan para la buena, también que te ocupen para que sean y sigan siendo formados. Amén. Usted tiene que estorbarle la vida de sus hijos. ¿Sabes? Esto no es color de rosa como usted lo ve. Esto no lo conquisté con 3 ayunos y una doblada de rodillas. No se equivoque. No todo es espiritual. Esto lo conquisté tomándome tiempo para saber qué hacían. ¿Sabe? Todos los días que llegaban de la escuela, del colegio, me metía a la habitación, chuchu. Mientras no me miraban, le daba vuelta todo el bolsón, le daba vuelta a los cuadernos para ver si andaban papelitos, para ver si andaban cosas que no eran de ellos. Cuando no estaban, les revisaba todo el closet, botaba todo hacia el piso y de ahí se lo volvía a poner como estaba para ver qué tenían ahí. Hoy los hijos meten droga a la casa, te están llevando maldiciones. Hoy los hijos llevan anatema, muchachitas que otra mujer les regaló peluches y esto, porque ya están entrando en problemas de lesbianismo y ahí no te diste cuenta y en tus propias narices sucedió todo. Muchachitos que están llevando cigarros y los meten en el closet y nunca te diste cuenta por la falta de atención y de cuidado para tus hijos. Esto cuesta conquistar. Estar pendiente con quién hablas, dónde vas, ya llegaste, ya venís. Y usted dirá, hay madres que le hacen así, ay, yo ya me cansé. ¿Y esa ropa? ¿Para dónde vas con esa ropa? Pero si la misma mamá se viste enseñando pechos y enseñando nalgas, ¿cómo le va a decir a su hija que no las enseñe? Si usted es el espejo de ellas. Me disculpa lo que le digo, pero es una verdad. Si usted le dice, deja ese celular y usted está 4 horas con el celular, todo es un ejemplo.
Y yo voy a ir aterrizando porque siento algo importante hoy. Aquí hay hijos ya bien adultos que necesitan rescatar su generación. Decir, yo necesito honrar a partir de hoy la vida de mi madre porque la he deshonrado. Decir, hoy yo necesito ponerme a cuentas con el Señor. Hija, yo te dejo unos minutos para poder cerrar. Amén. Aquí hay hijos, como decía nuestra madre, donde padres han sido buenos padres, han sido de buen testimonio, han formado. Y como joven, no te lo vengo a decir como mentora, te lo vengo a decir como joven. Hoy leía un proverbio y me impactaba mi vida y realmente yo decía, wow, la deshonra que traemos a nuestros padres la vamos a pagar con creces. Y en Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe qué importante es este proverbio? ¿Cuántos jóvenes andan en tinieblas por haber deshonrado a sus padres? Porque maldición no solamente es las palabras que hayas lanzado en contra de tus padres, en contra de tu madre, sino también las acciones que hayas hecho dentro de casa y hayas traído maldición. Dice, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe lo que significa eso, hijo joven? Que usted, al estar deshonrando a su padre, usted se está creando su propio lodo cenagoso, en donde se está hundiendo y donde no va a poder ver la luz del día a causa de la deshonra. Porque como lo dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y si usted maldice a sus padres, si usted está llevando la contraria dentro de casa, como decía mi mamá, ay, es que eso es una falta a mi privacidad. Si usted vive dentro de casa de sus padres, usted no tiene privacidad. Y se lo digo como joven que fui, como joven que soy. Y dentro de mi casa también le voy a enseñar a mi hija que mientras viva dentro de mi casa no hay privacidad. La privacidad la va a obtener usted cuando llegue a su casa, y aun cuando se case tampoco tiene privacidad, porque está su esposo a quien también le debe respeto. Están sus hijos a quien también le debe respeto. Entonces es bien difícil que nuestros propios jóvenes han deshonrado la vida de sus padres, han dañado a sus padres con palabras, han marcado la vida de sus padres con muchas cosas que han dicho, maldiciones, y eso ha hecho que la lámpara de ustedes se apague. Y por eso es bien difícil que un padre diga, ¿y por qué estoy luchando tanto con mi hijo? ¿Y por qué, madre, si la estoy trayendo a la iglesia? Viera cómo le digo, soy de ejemplo, estoy haciendo todo bien. Aquí yo te digo, si tu padre ya hizo la labor en tu vida, ahora es momento de que tú empieces a hacer resplandecer en medio de esa oscuridad que nos empieza a carcomer nuestros huesos, en medio de esa oscuridad que nosotros nos hemos atado con los dichos de nuestra boca, en medio de esa oscuridad que hemos hecho por deshonrar la vida de nuestros padres. Porque si ellos ya hicieron su labor, ahora es el tiempo donde tú marques tu generación y no pretendas recibir una generación bendita y una generación que el Señor venga y añada promesa si tú has deshonrado el lugar donde fuiste engendrado. Si tú has deshonrado la casa, no vas a poder tener una casa de bendición donde la primera casa que tenías que honrar la deshonraste. Y muchos hijos se van de casa de los padres a hacer la vida con los novios, a hacer la vida con una amiga, y dice, mejor me voy de la casa de mis papás porque ahí no veo nada, no prospero, no salgo de deuda. No pasa, no es la casa de tus padres, no son tus padres, es en las tinieblas que tú escogiste estar y que apagó la luz de Cristo en tu vida. Y como jóvenes llega un momento donde nuestros padres han hecho ya todo, han orado y siguen persistiendo y orando por nosotros, pero llega un momento donde se llama decisiones personales. Y las decisiones personales las vas a tomar tú, si aceptar lo que Dios te está ofreciendo o rechazar la bendición que Dios te está dando a través de tus padres. Yo pude haber rechazado la bendición que tenía. Yo pude haber dicho, no, a mí no me interesa nada de lo que usted haga o de lo que usted
cuando mis padres se vinieron acá, aún yo ya estando dentro de las cosas de Dios, no sirviendo porque no tenía nada que me apasionara o que me injertara, porque todavía no había conocido al Señor que mis padres ya conocían, que el Señor que mis padres ya adoraban. Todavía necesitaba que el Señor revelara eso dentro de mí. Cuando ellos se vinieron acá, yo pude haber dicho, dejar mis amigos para venir a un lugar donde no conocía a nadie, para venir a un lugar donde hay que comenzar todo de nuevo. Yo tenía 18 años, si bien le pude haber dicho a mi mamá y a mi papá, no. Y por un momento lo pensé y le dije, no me voy a ir con ustedes todavía, me voy a quedar donde mi abuelita. 2 meses bastó para que el Señor me dijera, fuera de casa no vas a tener bendición. Fuera de casa no vas a tener la cobertura. Mire, le dije a mi mamá, ya solo salgo de las cosas del colegio y ya me vengo para acá con ustedes. Me vine por obediencia, me vine aquí a este lugar por el amor que le tengo a ellos y por el amor que me nació hacia el Señor, para poder honrar la vida de mis padres y para poder tener una generación de promesa, una generación bendita, una generación que alcance muchas mayores cosas de las que yo no he podido alcanzar. Pero todo va a depender que tú arranques esa oscuridad tenebrosa que habla la palabra para que tu lámpara vuelva a encenderse. Yo concluyo diciendo a aquellas madres que han conquistado una vida espiritual, que han conquistado amar, servir a Dios, que han conquistado entregarse al Señor con toda la fuerza, el quedarte con todo lo que has recibido y conquistado y logrado en Dios no lo es todo. Debes de delegarlo a tus generaciones. Alguien tendrá que decir dentro de tus generaciones, estábamos destinados al fracaso, estábamos destinados al pecado, estábamos destinados a la ruina, pero mi mamá, mi abuela, mi bisabuela se levantó y dejó una marca de bendición sobre nosotros. Porque no sé para qué estuviste destinada, yo puedo hablarlo por mí. Posiblemente estuve marcada o destinada para lo peor, porque dentro de casa solo se hablaba de lo peor: adulterio, asesinato. Tuve tal vez estar destinada para ser parte tal vez de una mara con todo lo que se vivía, pero no se levantó una mamá, no se levantó una abuela, no se levantó una bisabuela, pero me levanté yo diciendo, quiero algo diferente hacia mí. Porque tal vez hoy estarán muchos jóvenes en este lugar donde dicen, mi mamá y mi papá no han marcado en mí, lo único que han dejado es dolor, lo único que han dejado es abandono, lo único que han dejado es un rechazo hacia mi vida, lo único que han dejado es una marca hacia mí. Pero tú puedes decidir hoy como hija poderte levantar. Hoy puedes decir como hijo poderte levantar. Hoy hijos que no tuvieron un padre para poder ser instruidos, hoy tú te puedes levantar. Hoy mujeres se levantan y dicen, yo voy a arrebatar mi familia. Mujer que estás en este lugar, los tiempos están difíciles. Allá afuera hay gente como queriéndole lavar la mente a tus hijos a través de palabras, a través de libros, a través de películas, a través de internet. Le quieren lavar la mente a tus hijos, mintiéndolos, diciéndoles, mira, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú necesitas. Yo no sé para lo que fuiste destinado, pero lo que yo sí sé, que todo destino contrario al propósito de Dios puede ser cambiado en nuestras vidas. Tú te tienes que levantar hoy para arrebatar tu familia. Tú te tienes que levantar para arrebatar a tus hijos. Tú te tienes que levantar hoy para arrebatar a tus hijas. No te quedes con brazos cruzados, permitiéndole al diablo que te los arrebate de tus propias manos, de tu propia casa. No permitas que alguien venga a hacer influencia en tu casa cuando no le ha costado la vida de tus hijos, cuando no ha hecho nada
escuché cuando tenía necesidad. Es que yo estuve ahí cuando su mamá y su papá no estuvieron. Tú no la pariste. Mentiras del diablo para engañar la vida de los hijos, porque a quien siempre